Mi nombre es Ivonne Natalia Gaitán y voy a presentar el protocolo de vigilancia de hepatitis B y C. Esto con fines de la materia de Fundamentos de Salud Pública de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional. Lo presentado aquí es bajo las disposiciones del Instituto Nacional de Salud y las docentes a cargo de la materia son Jamie Muñoz y Carolina Antoniles. Dentro del contenido que se desarrollará y se abordará dentro de la presentación está como primera instancia la situación epidemiológica para después seguir con las definiciones operativas y así hablar de las acciones a nivel individual y las acciones a nivel colectivo y ya finalmente hablaremos del análisis de los determinantes sociales en salud y la importancia y acciones desde enfermería para la vigilancia. Teniendo en cuenta la importancia del contexto epidemiológico, hablaremos acerca de este contexto a nivel mundial, de las Américas y a nivel nacional. Según datos de la OMS, se estima que 296 millones de personas padecen la infección por el virus en forma crónica. Es importante resaltar que algunas consecuencias importantes de presentar el virus de forma crónica es la cirrosis hepática y los cánceres primarios de hígado. De igual manera, se estima que 150 millones de personas padecen la infección crónica de la hepatitis C y se estima que el 67% de los consumidores de drogas inyectables están infectados por el virus. Finalmente, 1.4 millones de personas mueren cada año como consecuencia de las diferentes formas de hepatitis viral y de estas muertes se atribuye que el 48% son por causa de la hepatitis C y el 37% de la hepatitis B. La prevalencia a nivel mundial se estima que es 3.9%. Y en regiones como África y el Pacífico Occidental, la prevalencia es del 6%, seguido por la región del Mediterráneo Oriental, que tiene una prevalencia de 3,3%, Asia Sudoriental con 2,0% y finalmente Europa con 1,6%. En cuanto a la situación epidemiológica en América, la endemicidad se estimó de mediana a baja y la prevalencia inferior al 0.7. Para la situación en Estados Unidos, en el 2019 hubieron 2.7 casos por 100.000 habitantes en el grupo de edad de 40 a 49 años. Es de resaltar que dentro de estos casos reportados hubo una mayor tasa en los casos de hombres que en los de mujeres y de igual manera la tasa de hepatitis C fue más alta en el grupo de edad de 20 a 39 años. Y en términos generales, la estimación es de 5 millones de personas afectadas por el virus de la hepatitis C. En cuanto a Brasil, la infección por el virus de la hepatitis B es más frecuente en hombres de 20 a 39 años y la transmisión sexual es la vía más importante. En cuanto a la situación epidemiológica nacional, en 2021 el número de casos notificados de hepatitis C aumentó en un 32,4% y los casos de hepatitis B aumentaron en un 57,5% en comparación con la notificación de 2020. También es importante resaltar que el comportamiento demográfico nos indica que el 54,5% de los casos se registraron en hombres, 17,8% en gestantes y 0,6% en personas procedentes del exterior. Entonces es importante resaltar que las definiciones y las categorizaciones son por los casos confirmados por laboratorio. Tenemos varios tipos de categorización de la hepatitis. Como primer caso podemos encontrar el caso de hepatitis B a clasificar. Tiene que cumplir con las siguientes características y se diferencia de la hepatitis B aguda y hepatitis B crónica precisamente porque no
no está determinada aún si es crónica o aguda. Entonces, la hepatitis B a clasificar tiene que tener el criterio de que el paciente sea mayor de 9 meses de edad, tenga una prueba reactiva positiva de antígeno de superficie o cuente con histopatología compatible, que tenga o no tenga síntomas asociados y que la detección de los anticuerpos contra el antígeno core aún no tenga resultado o no se le haya realizado. Podemos identificar que hay un caso de hepatitis B aguda cuando un paciente también es mayor de 9 meses de edad, cuenta con una prueba reactiva positiva de antígeno de superficie o histopatología compatible y una prueba de detención del anticuerpo contra el antígeno core positiva reactiva. Y pues también podemos finalmente clasificar el caso de hepatitis B como crónica si el paciente cumple con las características anteriormente mencionadas para la hepatitis B aguda y también cumple con alguna de las dos siguientes condiciones. Cuenta con un anticuerpo contra el antígeno core total positivo y además de eso con un anticuerpo de inmunoglobulinas M contra el antígeno core negativo, o puede cumplir con la otra condición que es que el antígeno de superficie positivo pues sea positivo en dos oportunidades separadas por un intervalo de 6 meses. De igual manera, existen otras maneras de clasificar los casos, como tenemos el ejemplo del caso de coinfección o superinfección por una hepatitis B delta, que sencillamente es que el paciente tiene que cumplir con cualquiera de las definiciones anteriores para hepatitis B y además de esto tiene que contar con una prueba para detección de anticuerpos contra el antígeno delta, que sea reactiva o positiva. Para determinar un caso de hepatitis C, el paciente tiene que contar con una prueba serológica para detección de anticuerpos totales, que sea positiva o reactiva y que tenga una histopatología compatible con la infección por el virus de la hepatitis C. Además de esto, finalmente debe contar con una confirmación por una prueba cuantitativa de ARN, o sea, una carga viral. Importante resaltar que la detección de hepatitis B y C y con infección de la hepatitis B delta se tiene que realizar dando cumplimiento a las recomendaciones de todas las guías de práctica clínica, diagnóstico y tratamientos para la hepatitis B crónica, las mismas guías pero para la hepatitis C crónica y tiene todo que reñirse bajo el marco de la eliminación de la transmisión materno-infantil de todas las ITS como el VIH, la sífilis, la hepatitis B y la enfermedad de Chagas. Digamos que estas guías de prácticas clínicas se encuentran disponibles en el repositorio institucional digital para su consultoría y difusión de la información. En cuanto a la mayor relevancia que podemos hacer colectivamente, es educar e informar a la población sobre la infección por hepatitis B, C y delta y los mecanismos para evitar su transmisión. Las acciones se deben articular con el plan de salud sexual y reproductiva existente en cada entidad territorial. Asimismo, hay que promover las medidas generales para fomentar la educación sexual a través de campañas de promoción de comportamientos saludables relacionados con la sexualidad y la reproducción. No obstante, la búsqueda activa institucional periódica trimestral es supremamente importante. Asimismo, la búsqueda de casos confirmados a partir de los registros individuales de prestación de servicios generados en todas las UPGD. Y asimismo se deben ingresar a Civigila los casos que aún no se han notificado. Pues encontramos que hay una población
se encuentra en mayor riesgo debido a sus determinaciones sociales, a sus determinantes estructurales e intermedios. Estructuralmente podemos entender la cultura como culturalmente estamos familiarizados a abordar la sexualidad, entendiendo que las poblaciones están más expuestas a adquirir la infección si no tienen una adecuada salud sexual. También determinantes estructurales como la política, los modelos económicos y la pobreza determinan pues qué tanto acceso tienen a los tamizajes de este tipo de infecciones. Hay algunos determinantes intermedios, como las preferencias sexuales, siendo que los hombres, como lo vimos en la epidemiología, se ven un poco más en riesgo. Y también hay algunas profesiones, como las profesiones de salud, que se ven mucho más en riesgo de contraer algún tipo de infección por hepatitis. Pues realmente enfermería tiene un papel de suma importancia desde las tomas de las muestras, recolección y transporte, hasta la educación de la población en cuanto a el manejo de su salud, en cuanto a la prevención de la infección. Y pues más que todo también nosotros tenemos suma responsabilidad en la notificación de los casos en toda instancia. Digamos que también se ha evidenciado, bueno, según la prevalencia de hepatitis B, eh, hoy en día es mucho menor gracias a la vacuna en contra de la hepatitis B que se instaló desde los años 90. Entonces, desde un enfoque de promoción y prevención, la enfermería cumple un papel importante para dar solución a la problemática desde todos los eh, lentes posibles.